Ya está. ¿Qué tal, amigos y amigas del auditorio? Pues sí, vamos a seguir con los festejos de Howard Philip Lovecraft, hoy que es el aniversario de su nacimiento, y tenemos con nosotros, invitado por el Círculo Lovecraftiano y de Horror, a un amigo, escritor, colega, pero sobre todo poeta, Luis Jorge Bone. Luis Jorge Bone nació en Monclova, Coahuila, en 1977. Es autor de 7 libros de poemas. También es narrador, pero hoy queremos hablar de poesía. Entonces voy a hacer hincapié en su obra poética. Legión, Galería de Armas Rotas, Material de Ciegos, Traducción a Lengua Extraña, Novela, Primavera un Segundo, Los Animales Invisibles, y recientemente fue publicado por Editorial Era con Bisonte Mantra, y asimismo en Atrasalante, una editorial regiomontana, tiene Por Boca de la Sombra y un libro recién salido del horno, Contra Militancia, también de el sello Atrasalante. Sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida a Luis Jorge Bone, aquí a los eventos organizados por el Círculo Lovecraftiano y de Horror. Luis Jorge, bienvenido, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal la gente que nos está compartiendo con nosotros este live? Eh, para hablar de la poesía de Lovecraft, yo puedo tener dos acercamientos. Uno es el de lector y otro es el de traductor de su poesía. Eh, Creo que se ha compartido mucho hoy, que es el aniversario 130 del nacimiento de Lovecraft, acerca de las distintas lecturas que hemos ido teniendo de él a lo largo del tiempo. Hay unas muy constantes. El gran autor de esa novela que es En las montañas de la locura, el autor de sus cuentos, el inventor del género, de la modernidad, del género de fantasmas, del género de terror, con el horror cósmico, ¿no? Con ese elemento ultradimensional, con ese elemento de total perdición del ser humano. Y tenemos además, otras maneras de leerlo. Una de las menos visitadas o de las que se han visitado de una forma un poco, podríamos decir, con cierta displicencia, con cierto descuido, ha sido la faceta de Lovecraft como poeta. ¿Por qué sucede esto? Lo que a mí me parece es que la poesía de por sí es un género eh, muy de minorías, ¿no? Esa frase de Lorca que dice que la poesía no necesita lectores o admiradores, no recuerdo la palabra que usaba, sino necesita amantes. eh, en realidad, esa naturaleza tan imponente, esa lectura tan totalizadora, incluso tan abrazadora y luego tan de dejarnos en el vacío, eh, limita los costados por los que podemos entrar a cualquier obra poética. Ni siquiera nos fijamos ni siquiera habría que decir que es nada más, lo que sucede nada más con Lovecraft. Eh, la manera en la que entramos siempre es por su narrativa, pero luego vamos descubriendo que Lovecraft fue además un gran ensayista, un gran corresponsal de muchos otros escritores de su época, que no solamente los animaba a trabajar en sus proyectos narrativos, literas, y a veces escribía en colaboración con ellos. También tenemos al Lovecraft, que constantemente está en diálogo con su época y con su mundo,
y finalmente creo que hasta atrás de todos, formado hasta atrás de todos, está el Lovecraft poeta. Hay una dificultad en esto y creo que más adelante lo voy a abordar un poquito más en forma, pero hablando de esto, alguna vez hice unas pequeñas notas para acompañar la traducción de algunos poemas de Lovecraft que traduje y se publicó en alguna revista que creo que como haciendo un homenaje a la existencia editorial de Lovecraft dejó de existir hace un tiempo, entonces ya no se consiguen esas traducciones. Creo que Lovecraft le haría gracia y diría que su legado sigue estando igual de maldito. Pero bueno, voy a leer algunas de estas notas, las voy a ir comentando a medida que vaya avanzando y finalmente voy a dar esta muestra, voy a leer esta muestra y a comentarla acerca de la poesía de Lovecraft y a comentar también un libro que es muy importante en la producción Lovecraftiana, que es este libro, The Ancient Track se llama, donde es la única edición que existe de la poesía completa de Lovecraft y es además un libro bastante considerable. Pero bueno, hablamos de él conforme vayamos avanzando. Aunque Lovecraft nunca pudo ver un libro suyo publicado, pues su trabajo se difundió siempre en publicaciones de periódicas y de dudoso prestigio literario. Su narrativa no ha dejado de ser editada en ningún momento después de su muerte. Desde el instante en que se le reconoció como renovador del género y un escritor de primer orden. Por desgracia no sucede igual con el resto de su producción, poemas, ensayos y abundante correspondencia. Esta afirmación va cambiando con el paso del tiempo. Creo que ya tenemos por lo menos ediciones anotadas, compilaciones, etcétera, de su obra, incluso de sus cartas, incluso de sus ensayos. Se cita muchísimo aquel arranque tan sugerente de ese análisis que hace sobre el cuento de horror, cuando dice que la emoción más intensa y más antigua del ser humano es el miedo, y en especial el miedo a lo desconocido. Entonces, él así aboga por esta literatura que él ama y que él crea y que a él le apasiona. Y bueno, entonces tenemos a ese Lovecraft también ensayista. Su obra está bastante difundida en inglés, no tan bien y no tan parejamente en español. A pesar de su importante extensión, como ya lo vimos, el libro, y su valor innegable, la poesía de Lovecraft, compuesta con un oído exacto y vigoroso, de pulcro estilo clásico e imantada con frecuencia por los mismos temas que su prosa más leída, permanece con excepciones inédita, casi inédita en español. The Ancient Track, este libro que les mostraba, The Complete Poetical Works of H.P. Lovecraft, editado por Nightshade Books en 2001, o sea, es muy reciente también la aparición de ese libro, 19 años no son muchos, editado por el escritor y crítico de origen indio y nacionalizado estadounidense, S.T. Joshi, uno de los especialistas más reconocidos en la obra de Lovecraft, cuyo nombre es Sunan Triambak Joshi, que firma como S.T. Joshi, que ha estudiado él, además, el cuento de terror, tanto en obras que analizan el género, como en otras que se centran en la obra de autores como Ambrose Bierce, M.R. James, Bram Stoker, Lord Dunsany, entre otros. Entonces, S.T. Joshi es un crítico y una voz autorizada. Y cuando yo me enteré de este libro, lo tuve que conseguir de alguna manera. Son 557 páginas y es, como les decía, el único volumen que reúne en su totalidad los versos de quien fundara los mitos de Cthulhu. La obra poética de Lovecraft no representa un simple añadido a su obra narrativa. Dentro del plano de su literatura en general, se trata de un género literario al que dedicó una parte importante de su trabajo.
La poesía no era un género poco visitado por él, ni un mero ejercicio o un divertimento que le robara de vez en cuando un par de horas. De convicciones clásicas, apegada a las formas cerradas y al metro y a la rima estrictas, es decir, las formas como el soneto, la balada, los pareados, los cuartetos, era lo que más visitaba. Su poesía recorre un abanico amplio en cuanto a sus temas, imantada con frecuencia por los mismos asuntos macabros que su prosa más leída, pero a veces no. También suele referirse al ambiente rural, al agreste e indómito paisaje del campo de Rhode Island. Canta también esta poesía con sentimiento patriótico a la madre patria o a la idea que se tenía en aquel entonces, o la que tenía una parte de los norteamericanos en aquel entonces. También exaltan efemérides nacionales. A veces también se dirige a sus amigos, a sus conocidos, en poemas de circunstancias que celebran incluso cumpleaños o la aparición de algún libro. Era muy común que Lovecraft eh, tuviera el detalle de escribirle una carta a un amigo y además añadiera al final un soneto como un regalo literario a sus conocidos. También ofrece postales de paisajes exóticos recorridos solo en la imaginación del autor a través de sus vastas lecturas. Otros son paisajes de lo que él veía naturalmente. Aborda la poesía de Lovecraft, en fin, temas misceláneos donde casi todo puede caber en un amplio registro que puede ir desde lo solemne y profundo y de intención de llegar a la trascendencia hasta la ironía, el humor, la sátira, puestos al servicio de la crítica de la sociedad y al arte de su tiempo o incluso a asuntos menores. Lovecraft era un poeta de talante curioso que se mostró en la lírica más proclive a experimentar, es decir, a moverse de su centro de gravedad temático y aventurarse un par de veces por caminos insospechados por alguien que es tachado muchas veces de serio, un autor demasiado solemne. Eh, en alguna parte de un ensayo recuerdo que leí que un estudioso de su obra afirmaba que nunca nadie había visto reír a Lovecraft. Entonces, y además a partir de ahí tejía como la imagen de un autor totalmente martirizado, ¿no? Torturado. Bueno, ese autor, y también, bueno, como ya se ha dicho muchas veces, de un racista, pues muy, con ese chip muy integrado, ¿no? Aún así, Lovecraft tuvo la suficiente ligereza de dedicarle un poema, por ejemplo, ni más ni menos que a Pancho Villa. En dicho poema, Lovecraft mezcla loas al Centauro del Norte con reflexiones acerca de su lugar en la historia y en la historia con mayúscula, como caudillo, pero además como ladrón, al tiempo que salpica los versos con expresiones en español como ay, 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 ¿no? Entonces, no creo que Lovecraft fuera un tipo tan serio, ¿no? Si se atrevía a hacer este tipo de incursiones. En otra parte que es un poquito más grave, en otro texto al que quiero hacer referencia, hace otra cosa totalmente distinta. Una vez Lovecraft escribió una sátira de The Wasteland de T.S. Eliot y le puso waste paper, o sea, papel desperdiciado, desperdicio de papel. En ese poema condensaba Eliot las aspiraciones del movimiento modernista en lengua inglesa, es decir, la velocidad, la simultaneidad, la globalidad, la ruptura de las formas y la representación de los niveles de la conciencia, de los múltiples niveles de la conciencia. Y Lovecraft se pronunció de manera aguerrida contra contra las, eh, contra las experimentaciones, con este tipo de experimentaciones. Lovecraft, como lo decía, era un poeta sumamente clásico. Era un poeta, incluso en su tiempo, era un poeta que sonaba anacrónico. Era un poeta que sonaba al siglo XVIII. Eh, y por eso, pues, además era, eh,
era partidario de volver al pasado siempre, de que el pasado era un romántico, ¿no? En ese sentido, de creer que el pasado siempre tenía más luz, tenía más sentido y era mejor. Pero bueno, los poemas de Lovecraft fueron siempre la entrada a su ejercicio escritural. Es decir, desde los 19 años, ya hacía, como ya publicaba o ya daba a leer sus primeros textos en periódicos muy escolares, en ediciones muy familiares. Y hay textos, por ejemplo, el primero con el que abre la reunión de su poesía completa, que es una reescritura o una escritura en verso, como él la entendía, de la Odisea, a los 19 años. Entonces, Lovecraft tenía un oído privilegiado, un oído de poeta, aunque pronto la narrativa y el ensayo científico fueron ocupando el lugar preponderante de sus aspiraciones. Es decir, Lovecraft quiso ser poeta al principio, pero después descubrió las formas del cuento y la novela, donde le daban más oportunidad de explorar, como con una apertura de una mayor extensión, los temas que ya había desarrollado en algunos de sus poemas. Sin embargo, Lovecraft nunca dejó de escribir versos y publicarlos, o simplemente enviarlos a sus destinatarios, y de conferir en su foro interno una gran importancia al ejercicio de la lírica. Eh, ya maduro, acometió la escritura del único texto teatral suyo del que se tiene registro, una obra escrita en una combinación de metros varios que se titula Alfredo, a Tragedy, y que sucede en una corte madrileña. Es posible afirmar que la naturaleza visceral de sus juicios, la expresión tajante y sin retorno de sus filias y sus fobias, no fue nunca definitiva para la construcción de su obra. Él mismo decía que le interesaba todo lo que pudiera aspirar a convertirse en una expresión genuina del alma humana. Ahora bien, creo que como la gran disyuntiva viene a preguntarnos qué era para Lovecraft, a tratar de definir qué era para Lovecraft algo como una expresión genuina del alma humana. En los poemas, en alguno de los poemas que voy a leer a continuación, incluso puedo leer alguno y luego seguimos platicando. En los poemas que siguen, el autor retrata vestigios de tiempos pasados que evidencian manifestaciones de seres ominosos, fantasmas, horrores desconocidos que laten bajo la apariencia del mundo y que buscan volver a la superficie. Es decir, se parecen mucho a sus cuentos. Si bien la lectura puede hacerse en este sentido, también es posible acercarse a Lovecraft como un poeta terrenal y bucólico que gusta de la contemplación de la naturaleza, como habrá algún ejemplo entre estos poemas. Un espíritu sensible que busca comunicarse con las fuerzas ocultas que animan el mundo. Tengo que hacer una advertencia: más que traducciones directas o literales, yo trabajé en reinterpretaciones de sentido, tema y tono que pudieran componerse en español mediante los recursos del idioma de llegada. Mi objetivo fue experimentar en estos ejercicios el trabajo necesario para escribir con metro y rima, la meticulosa orfebrería que se vuelve evidente en la forma cerrada. Octavio Paz le llamaba a este tipo de ejercicios, que no son traducciones literales, transcreaciones. Y pues yo también digo que son transcreaciones y homenajes. Entonces, bueno, voy a leer el primer poema, que se llama Oceanus. Algunas veces voy hasta la orilla del mar donde la pena desemboca, y el agua turbulenta grita y chilla el secreto que guarda tras su boca. Desde el valle profundo e innombrado, campos ignotos y llanuras solas, la mística marea ha pronunciado la taumaturgia oscura de sus olas. Un inmenso pavor innumerable reflejado en los ojos de otras eras. Viento de sal hiriente como sable,
que del abismo rompes las barreras, frías olas que tuvieron tiempos otros, de aquella tierra hundida en caos puro. Solo pido una cosa de vosotros, guarden por siempre su saber oscuro. Entonces creo que ahí podemos ver al Lovecraft que sugiere estas, ¿cómo se llama? Estos escenarios en los que creció su temor al mar, ¿no? Que ha sido muy documentado. Y bueno, el caso de Lovecraft me recuerda, por ejemplo, a, a Raymond Carver, que es un poeta, que es un escritor que empieza como poeta, después se pasa a la narrativa, a los cuentos, y posteriormente no deja nunca de escribir poesía, y cada vez que nos acercamos a su poesía, vemos que hay un montón de vasos comunicantes y continuidades y donde se traslapan los límites de su narrativa con su poesía. Y bueno, voy a leer otro poema. Y este es un claro, un abrirse de capa y homenajear a quien era uno pues, de sus autores más queridos, Edgar Allan Poe. El título es En un oculto cementerio de Providence, donde una vez caminó Poe. Nacen sombras eternas, van sobre el camposanto, sueñan con un pasado para siempre perdido. Grandes olmos abrigan las tumbas con su manto, protegiendo su mundo antiguo, envejecido. La memoria ilumina de luz toda la escena. Las hojas secas lloran, susurrando su pena, la imagen de algún tiempo que hace mucho se ha ido. Un espectro camina solitario y callado, senderos que sus pasos caminaron en vida. No lo miran los hombres, mas en ese legado habita en la extrañeza su prosa esclarecida. Pero solo unos cuantos que saben de misterios pueden mirar su sombra, vagar por cementerios. Entonces, pues una vez más vemos que los temas son los mismos, pero hay una cosa que es, y que creo que le pasa lo mismo a Carver, como decía hace rato. En la ilusión de ficción o la ficcionalización siempre entraña el yo y la identificación del yo del poeta con el yo lírico. Es decir, el poeta es el autor, no tiene que crearse necesariamente un personaje para que hablen los poemas. A veces lo hay, ¿no? Y hay un montón de ejemplos que podemos dar, eh, pero muchas veces se aprovecha ese trato directo, digamos, que da el poema e inmediato y cerrado además, para hablar en nombre de sí mismo. El poeta habla en nombre de sí mismo. Y me parece que aquí es donde Lovecraft consigue, además de en sus cartas, eh, poner en evidencia todos sus afectos, los paisajes que acostumbraba a visitar, etc. Bueno, de los 5 poemas que voy a leer, puedo leer uno más. Este es un poema como de admiración. Lo que decíamos lo que decíamos de los poemas de circunstancias que a veces hacía para alguien, ¿no? O dedicados a alguien, o exaltando cierto acto de alguna persona que puede hacer desde su cumpleaños hasta una actividad más creativa o más social. Bueno, este se llama A Mr. Finlay por su ilustración para el cuento de Mr. Bloch, El Dios sin rostro. Es decir, hay como una celebración de esa ilustración del cuento de Bloch, El Dios sin rostro, en este poema. Las formas de la noche, los abismos habitan, hambrientas y malignas, extrañas, coronadas. En fantástico vuelo, negras alas se agitan, de uno a otro orbe, por zonas desoladas. A decir su remoto origen nadie atreve, ni sus horribles rostros sin forma a imaginar.
o decir la palabra que con fuerza los lleve a su cósmico averno de pronto abandonar. Pero sobre esta página se asusta la mirada al encontrar los monstruos que deben ignorarse, esas blasfemias cuya presencia bosquejada en muerte y en locura habrán de derramarse. ¿Quién desafía e ilustra los abismos y daños y vive y nos revela horrores tan extraños? Entonces, pues creo que igual podemos dejar un par más, ahorita para más adelante, Ramón, si quieres, Sí, ¿no? lo que creo que tu am, vislumbre, tu percepción privilegiada, porque eres un poeta hablando de otro poeta, nos da ciertas pistas para descubrir al Lovecraft poeta. Una de ellas es esta eh, lira que tiene pocas cuerdas en el haber de Lovecraft, pero que él logra tocar con mucha maestría y siempre con ecos de aires muy antiguos que nos remontan, a mi parecer, a estos reinos fantásticos de los ciclos arturianos, a Lyonés, Ujú, por ejemplo, ya sea el Lyonés de Thomas Hardy, ya sea el Lyonés de este poeta de la Perla, que no sabemos quién fue, que hizo el Sir Gawain y el Caballero Verde, ¿no? Uno de los poetas y uno de los poemas épicos más bellos y más misteriosos de la literatura artúrica. ¿Y a qué voy con esto? Lovecraft, en este viaje al pasado, en esta renuncia del presente, no es un viaje sin brújula. Su derrotero es muy claro. Va a beber de las fuentes más puras de la poesía en lengua inglesa. Esto no te plantea a ti como traductor, creador, el problema de conocer esas fuentes, o puedes abordar directamente al poema sin conocer estas fuentes. sí, yo creo que siempre hay dos maneras de hacer las cosas en traducción. Incluso eso me lo dijo un traductor, el traductor de Sergio Pitol, George Henson. Siempre me dijo que había dos maneras de traducir. Es decir, te acercas a a la lengua, eh, o bien eh, acercas esa lengua a la tuya, ¿no? Es decir, a veces aplastas ciertas cosas, ¿no? Para que suenen en tu lengua como tú esperas, ¿no? O que se escuchen naturales, y otras veces eh, alteras tu lengua para que tenga como el brillo e incluso el extrañamiento de un idioma extranjero, ¿no? Con sus propias formas y su propia sonoridad, o intentas reproducir la extranjera, ¿no? Eh, yo pienso que no es necesario no es indispensable ser un especialista, pero sí conocer las influencias y por lo menos el árbol genealógico del autor. Es decir, hay poetas muy clásicos que también han sido muy modernos, ¿no? Ted Hughes es uno de ellos, por ejemplo. Y Ted Hughes también abreva de algunas fuentes de las que has nombrado, ¿no? La poesía inglesa antigua, por ejemplo. Pero es también profundamente moderno. Y también muy experimental, pero muy clásico a la vez, ¿no? Puede ser ambas cosas. Entonces creo que vale la pena ser consciente de esto, por ejemplo. Y creo que más que conocer como de toda su tradición, lo que es recomendable es conocer todo lo que se pueda la obra de Lovecraft y la vida de Lovecraft, que allí estaban, creo, las claves para desarrollar con respeto y con cercanía los paisajes sonoros y visuales
y como las propiedades de los poemas que él quería, que él escribió, ¿no? Reproducirlas en tu propia lengua. Creo yo que eso fue sobre todo lo que me ayudó, conocer su manera de pensar y conocer sus lecturas y conocer su obra sobre todo, ¿no? Héctor Muñoz González, un Ujú. compañero amigo que nos ve a través de la transmisión en Facebook Live, nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿cuál crees que haya sido la principal idea que quería expresar en los mejores poemas Howard Philip Lovecraft? Bueno, aquí yo tendría que hacer una selección, ¿no? Inevitablemente tendría que decir la principal idea, elegir una, ¿no? Y puedo estar eh, equivocado o acertar ligeramente. ¿Y cuáles son los mejores poemas de Lovecraft? Eh, Creo que todos están escritos eh, con la misma puntualidad, creo que todos están escritos con esa preocupación de sonar clásico y trascender y además concentrar imágenes muy intensas, ¿no? Rodeadas de ese vacío que la poesía, de ese silencio que la poesía, en el que la poesía funciona, en que la poesía funciona. Entonces, yo diría que los más conocidos son muy parecidos a como ese efecto que logran sus poemas, que es, perdón, sus cuentos, que es el de hacernos sentir pequeños, hacernos sentir humildad ante el océano, ante el tiempo, ante lo oculto, ante lo desconocido, ante la manera que tenemos, o sea, hacernos recular de esa manera que tenemos, que es tan propia del ser humano de pensar que somos el centro del universo, ¿no? Y que somos lo único que existe y que somos el rey de la creación o los reyes y las reinas de la creación y que nada hay por encima de nosotros. Lo que Lovecraft decía es, hay esos vacíos, hay esas inmensidades y tienen la posibilidad de ser expresadas en la belleza de la literatura, e incluso el horror sin nombre, incluso los dioses primordiales, incluso hay una, hay una serie que es muy famosa y es como la que se traduce comúnmente en las ediciones, hay varias ediciones de ella, que son los hongos de Yugot. Eh, es una serie de 38 poemas, si no me acuerdo mal, donde se hacen pequeños retratos y escenas del panteón Lovecraftiano, ¿no? Y no solamente de los dioses, sino como de ciertas criaturas o vegetaciones o cuadros, ¿no? Y creo que esa se ha tomado por su producción central. No creo que esté equivocado esta apreciación, entonces igual yo la extendería a sus demás, a sus demás poemas, que no solamente están en el ciclo de los hongos de Yugot, sino a sus poemas de horror cósmico o a sus poemas cercanos a sus cuentos. Entonces, yo diría que, como lo dije hace rato, Raymond Carver tiene esta continuidad entre su poesía y su, y su prosa, eh, donde las ideas son muy semejantes, donde las imágenes son inquietantemente tratadas en dos tonalidades de lenguaje diferente o en dos temperaturas diferentes, pero al final de cuentas nos lleva a lo mismo. Y es, en el caso de Raymond Carver, a, a la cotidianidad como transida de silencios y de sobreentendidos, con una sensación de que todo va a terminar mal, donde incluso de pronto caben finales felices. Y eso es lo más extraño de todo, ¿no? En Carver. Y sus poemas y sus cuentos nos dejan exactamente igual. Creo que en Lovecraft, si tomamos por este ciclo del horror cósmico, sus poemas centrales, es eso.
Básicamente estaremos leyendo a un Lovecraft poeta hablando de lo mismo que tenía en la cabeza todo el tiempo. Ahora, aquí surge la hipótesis de trabajo de Michel Houellebecq, quien en su ensayo acerca de Lovecraft escribe lo siguiente: ofrecer una alternativa a la vida en todas sus facetas, constituir una oposición permanente, un recurso permanente a la vida. Tal es la misión más elevada del poeta en esta tierra. Howard Phillips Lovecraft cumplió esta misión. La tesis de trabajo o la hipótesis de trabajo de Houellebecq en este ensayo publicado por Ciruela es, a mí me causa profunda curiosidad porque puede ser que esté muy cerca de lo que comentas, en el sentido de que Lovecraft es, para Houellebecq, Lovecraft era un poeta que en su frustración por no ser el poeta que él quería ser, termina derivando a la prosa. Pero también, esto ya es una idea personal, no sé qué opinas tú, Luis Jorge, hay cuentos de Lovecraft que son poesía, prosa poética. La nave blanca, Curanes, o sea, hay Ujú. momentos de una belleza casi estática, como si en una gota de tiempo pudiéramos ver todos los colores y toda la perfección fractálica de cúpulas, de torres, de pasadizos, de montañas, de abismos, que al fin y al cabo es una proyección interna de la comarca Lovecraftiana, ¿no? De este país Lovecraft, que es Providence y Nueva Inglaterra, y al mismo tiempo no es ninguna de ambas, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta teoría de Lovecraft poeta frustrado? Bueno, creo que, creo que es una visión que tenemos muy dramática, ¿no? Eh, voy voy a cometer el exceso de hablar de mí mismo para poner un ejemplo. A mí cuando me dicen que escribo novela o cuento, yo digo, sí, pero yo soy poeta. Sí, uso las formas me interesan otras estructuras, además de la del poema, pero también me interesa llevar al poema cosas de la novela o cosas del ensayo o cosas de la narrativa. Y, por ejemplo, lo mismo hizo José Emilio Pacheco. José Emilio solamente lo traté una vez, un par de días, durante 2 o 3 días. Y él me dijo una cosa cuando empezamos a hablar de este tema de los escritores divididos, él los llamaba así, los escritores que abordan varios géneros y no abandonan ninguno. Es decir, siguen toda la vida escribiendo uno y otro. Eh, Él decía, me lo dijo así, dice, tú y yo vamos a ser escritores divididos siempre porque para algunas personas vamos a ser poetas, solo poetas. Para otras personas vamos a ser narradores, novelistas, solo novelistas. No van a leer ninguna otra cosa. Y José Emilio en su caso decía, hay quien solo me va a conocer como eh, el autor de inventario, ¿no? Por sus artículos y su periodismo. Y si no les importa que sea yo poeta, y no les importan mis novelas, ellos quieren leer eso, ¿no? Ensayista. Y decía, y está bien que sea así. Lo importante es saber quién eres tú. Entonces, nos pusimos a pensar que no es mm, es un poco exagerado, es un poco como, y bueno, vuelve que es un poco así, ¿no? Siempre es apocalíptico, siempre es apasionado, siempre el mundo se va a acabar, ¿no? Por esta sensación de
de que hay que echar una pasión adelante al mundo, ¿no? O echarla en cara, que está mal construido. Eh, yo pienso, un poco acercándome a José Emilio, y porque además me gusta siempre llegar como ese camino del medio, eh, que no pienso que Lovecraft se considerara un poeta frustrado. Yo lo que creo es que aprovechó las formas para probar distintas temperaturas del lenguaje. La búsqueda de sueños de la oculta Kadat, si lo estoy diciendo bien el título, eh, es un poema de prosa. Y son estas éfrasis, ¿no? La descripción de una pintura onírica o la descripción de una ciudad y sus estancias, incluso la descripción de las imágenes de la mente que te llevan que te hacen pasar de una dimensión a otra, ¿no? Eso yo lo leí y dije, este señor es un poeta, antes de saber que escribía poesía. Entonces, yo más bien creo que es la ampliación del campo de batalla, ¿no? Pues, hablando otra vez en los temas de Welbeck. Es la ampliación del campo de batalla. Yo voy a seguir siendo un poeta, pero escribo cuentos. Yo voy a seguir siendo un poeta, pero escribo novelitas, ¿no? Y por novelitas estoy siendo irónico, ¿no? Es una novela tan vigente y una novela que ha cautivado a generaciones como En las montañas de la locura, ¿no? Y que todos queremos ver en cine y que todos nos maravillamos con ella en algún momento. Yo creo que se necesita un poco conservar la ambición de ese poeta para poder llegar allá. Y además, entendiendo poeta no solamente como el que escribe versos, pues yo diría, el poeta es todo gran artista que alcanza a tocar a más de una generación. Totalmente de acuerdo. Luis Jorge, también te hacen varias preguntas. Miguel Ángel Bartak dice, ¿qué tanto empeño consideras que le puso Lovecraft para difundir su poesía, toda vez que tuvo mucho interés en publicar su narrativa en las revistas pulp? Yo no diría que tuvo mucho interés, más bien yo diría que no tuvo en dónde más publicar, pero bueno. Es decir, ¿qué tanto hizo Lovecraft por difundir su poesía? Ahí la pregunta. Sí, Lovecraft publicaba su poesía, eh, pero es como tú dices, no tenía fíjate dónde vivía, ¿no? No, además era un poco, pues, misántropo, ¿no? O bastante. Platicaba más con la idea de alguien que con alguien, siempre, ¿no? Eh, justo antes de su muerte, incluso justo antes de su muerte, todavía recibió estos reveses de, ya te vamos a publicar un libro, y de pronto, ¿sabes qué? Y se cayó el proyecto, ¿no? Fíjate, si a nosotros nos duele cuando pasan esas cosas, ¿no? Escritores actuales, que tenemos un montón de posibilidades, ¿te imaginas a una persona como él, el golpe al corazón, citando a los Tigres del Norte, esos golpes al corazón que le daban estos reveses editoriales, pero él no se jugó, o sea, nunca, hasta el año de su muerte, se murió, si no mal recuerdo, a principios del año, de, y incluso en enero, en diciembre se sentía mal, en enero se sentía mal, y creo que en febrero fue cuando entró al hospital. Eh, yo pienso que hasta 6 meses antes él seguía teniendo proyectos y él seguía publicando y él seguía diciendo la poesía es así, ¿no? La literatura es así. Eh, había que ganar dinero, sí, pero además él se preocupaba y él se frustraba de no poder hacerlo mediante lo que mejor le salía, que era escribir. Incluso empezó a decir, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Para ganarme la vida. Y luego la muerte lo sorprendió, ¿no? Yo creo que no tenía opciones, pero dentro de lo que, no tenía muchas opciones, pero dentro de las que tuvo y con las que trabajó,
A mí me parece una valentía notable. O sea, no hablamos mucho de esa parte de su biografía, de ser alguien tan enamorado, es como decía Lorca, no era un admirador de la literatura, no era un escritor profesional, en el sentido más pedestre de la palabra, ¿no? O sea, era un amante de lo que hacía y por lo tanto nunca lo iba a dejar. Y incluso a pesar de los reveses, ¿no? O sea, era un enamorado de lo que hacía y lo quiso llevar a su vida social. No tuvo las herramientas adecuadas y no podemos saber si hubo algo más eh, en su tiempo que le impidiera, ¿no? Ejercer. Tenemos que hacer un estudio muy completo o bien traducir la biografía que S.T. Yoshi editó, porque dicen que es la mejor, yo no la tengo, pero conviene tenerla en español para saber algunas de estas cosas. Y en fin, yo sí creo que hizo lo que pudo con lo que tuvo al alcance de la mano y fue comparado con lo que tenemos ahora, que de pronto alguien no lo publica y dice, me voy a, me voy a volver, no sé, etcétera. Creo que fue notable y fue sumamente valiente, ¿no? Y constante y con una voluntad de hierro, ¿no? A pesar de todo lo que se pueda decir de su miedo a la sociedad, al contacto social, a los viajes, etcétera. Tienes dos preguntas, las voy a hacer Ujú. porque juntas, no porque vayan necesariamente ligadas, sino porque creo que puede una enlazarse con las anteriores que ya se ha hecho. La de Santiago Pérez dice, ¿cuál o cuáles consideras que son técnicamente los mejores poemas de Howard Philip Lovecraft? Y en ese sentido aportó algo nuevo al mundo del verso. Y otra de Alejandro Montes Santamaría, que te pregunta, Jorge, ¿hay algún texto tuyo que consideres Lovecraftiano? Bueno, voy a tratar de ser ya muy breve porque creo que se nos está yendo el tiempo y luego mis respuestas son muy largas. Eh, eh, los poemas técnicamente mejores, creo que todos son impecables. Creo que incluso el drama en verso, creo que incluso sus poemas de felicitación de cumpleaños son impecables. Añadió algo nuevo, temáticamente añadió cosas nuevas. Temáticamente llevó este tipo de cosas a este tipo de temas, los suyos, y sus dioses, su panteón, etcétera, sus atmósferas. Creo que esa es su aportación. En lo formal no mucho. Lo que yo sí admiro es su capacidad de mantener viva una tradición, una lengua y un tono, ¿no? Y bueno, en cuanto a la otra, ¿hay algún texto que considere yo Lovecraftiano mío? Constantemente le he hecho homenajes a Lovecraft. En mi libro Traducción a Lengua Extraña hay un poema que se llama Memoria del Jim Brown, no, perdón, Diario del Jim Brown Memorial Hospital, que es donde muere Lovecraft de este cáncer que lo mata. Y yo me imagino como la escritura de su diario durante los últimos 30 días de su vida, que es cuando está hospitalizado, y es cuando menos escribe, ¿no? Entonces yo imagino un Lovecraft pensando en la muerte, recordando a su infancia, repasando un poco su vida y después enfrentándose con dioses que no son los dioses que comúnmente pensamos que nos encontramos cuando morimos, ¿no? Y tengo hay un cuento que se llama eh, eh, Momentos no humanos de la Tercera Guerra Mundial, donde imagino el fin del mundo, a manos de los dioses del panteón Lovecraftiano. Y bueno, entonces esos son los dos textos. Bueno, tengo ensayos, tengo algunas cosas autobiográficas que he escrito de mi descubrimiento de Lovecraft, etcétera. Entonces, yo nunca me he considerado un especialista en Lovecraft, no lo soy, pero sí me considero un lector y que además yo estoy muy agradecido con él porque
La lectura de En las montañas de la locura la leí como a los 16, 17 años. Para mí fue reveladora de lo que podía ser la literatura. Sí, en efecto, hay una corriente Lovecraftiana en tu obra. El lector atento y que conoce la obra del maestro de Providence de inmediato la detecta. Quien no, yo creo que poco a poco Lovecraft ha ido ganando la batalla de infiltrarse en nuestro mundo, en nuestra vida cotidiana, y poco a poco llegará a darse cuenta de estos vasos comunicantes. Lovecraft muere precisamente en el Jane Brown Memorial Hospital un 14 o 15 de marzo de 1937, pero pues yo sostengo que es de los escritores muertos el más vivo de entre ellos Sí, sí, y cada vez más vivo, porque cada día, para bien y para mal, su obra se hace eh, más y más presente. Uno de los miembros del Círculo Lovecraftiano, Octavio Villalpando, a quien saludo con mucho afecto, dice, ¿dónde se pueden conseguir tus libros? sí, ¿Dónde encontramos tus trabajos, mi estimado sí. Luis Jorge Bone? Bueno, ahí pueden conseguir ese libro donde viene este homenaje a Lovecraft, Momentos no humanos de la Tercera Guerra Mundial. Eh, Está en un libro que se llama Cavernas, que está en ediciones Era. Entonces, igual lo pueden comprar en la página o en cualquier librería, en casi cualquier librería. Eh, y bueno, la poesía, pues la pueden encontrar en ediciones Atrás Adelante, en la misma Era también. Y bueno, una novela, mi más reciente novela, Toda la soledad del centro de la Tierra, en Alfaguara. Eh, Soy un escritor que tiene el descaro de escribir libros y de publicarlos con bastante frecuencia, entonces hay como para escoger. Y bueno, no sé cuánto tiempo tengamos, pero igual y podría cerrar con un poema de este par de Lovecraft que no leí, pero un poema sobre Providence, ese me gustaría leer. ¿Cómo ves? Adelante, yo me despido y Ujú. dejo a Luis Jorge Bone, a quien abrazo también con profunda admiración y afecto. Luis Jorge, muchas gracias y No, hombre, gracias a ti. te dejo a que por favor nos leas este poema de Sale, Howard Philip Lovecraft. sale. Se llama Providence. Donde bahía y río ya se alcanzan y se abre el campo lento, los tejados de Providence avanzan contra su firmamento. Con brillos de oro, centenarios domos saludan la alborada, y los viejos gabletes con sus lomos adornan la mirada. Y en su estrecho sendero tornadizo que va y viene andariego, hay días olvidados en su hechizo, ofreciendo sosiego. Aquí un abanico, allá una aldaba y muros de ladrillo. De pronto existe un mundo que no estaba, sueños muestran su brillo. Un barandal de hierro, una escalera, un campanario altivo, un techo fino, si de cristal fuera. Un muro verde y vivo. En la iglesia las lápidas que prueban al hombre el fin cercano. En el muelle tejados que se elevan mirando hacia el océano. La plaza y el paseo con sus muros que ven pasar los años. Solitarios caminos tan oscuros en bosques aledaños. Sobre los ríos hay puentes de roca, casas en las colinas y patios donde un sueño que trastoca entra en las almas finas. Oculto por las viñas una calle y el crepúsculo hondo que brilla en las ventanas y en el valle, perdido allá en el fondo. Providence mía, qué presencias baten a tus veletas de oro, en qué vientos se elevan y combaten las sombras de tu coro. Hoy las campanas tocan arrebato, suenan en la región. Son padres muertos de ademán sensato que dan su bendición. Sueños que van junto al cauce del río, que los años no humillan. Tiempos mejores que aún viven con brío y en nuestros ojos brillan. Sus destellos que cada noche admiro, tiempo y espacio tajan. Están presentes en mi alma y mi suspiro, siempre
conmigo viajan. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Jorge. Estamos encantados con tu plática. Esperamos tenerte pronto con nosotros nuevamente, celebrando estos 130 años. Y bueno, a todos los cultistas y personas que nos están viendo, por favor, realmente sigan a Luis Jorge Bon. Es un excelente escritor, poeta y bueno, como mencionas, ensayista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, nos vemos. Adiós. Bye.